Bueno, muy contento de encontrarme nuevamente aquí en Montevideo y siempre ser recibido con tanto cariño por parte de ustedes, incluso un día como hoy, que es 14 de febrero. ¿Ahora me escucho un poquito mejor? Incluso hoy, que es un 14 de febrero, así que aprovecho para desearles a las parejas un feliz día del amor y también un feliz día de la amistad, de un amigo de Perú para ustedes, ¿ok? De un amigo de Perú para ustedes. Más que una conferencia, tomemos esto como una reunión de amigos. Me pido disculpas si la columna, voy a tratar de poner más aquí, si tapa un poco, y haber tenido pues esta acogida, ¿no? Teniendo en cuenta que es fin de semana largo, carnaval, pero aquí estamos de carnaval. Estoy muy contento porque recientemente hemos vivido experiencias extraordinarias, increíbles. Me refiero a estos últimos 8 o 10 meses. Ha sido una seguidilla de cosas realmente increíbles. Me ha tocado vivir experiencias muy importantes desde mi adolescencia. Hoy soy un hombre de 40 años y veo un poco en perspectiva todo lo que ha pasado en mi caso, como también en muchos amigos que hemos venido formando parte de grupos de contacto, de experiencias relacionadas con los hermanos del cosmos. Pero estos últimos 10 meses ha sido realmente increíble. Expediciones, encuentros multitudinarios, evidencias concretas, hasta amenazas, para que no hablemos o no compartamos ciertas cosas que han sido realmente un hito en la ufología o en el contactismo. La conferencia de hoy trata de... ¿Bien? Las interferencias, le dije. La conferencia de hoy trata de concentrarse en estas experiencias que hemos tenido los últimos meses, que han sido muy fuertes, muy intensas, como les mencionaba, y especialmente en la naturaleza de los contactos que afirmamos haber tenido. El principal interlocutor de los contactos que he enfrentado dice llamarse Antares, un ser extraterrestre. No es Antares, quédense tranquilos, ¿no? Un ser extraterrestre de aspecto bastante humano, de unos 2,70 metros de estatura, de tez muy blanca, de aspecto nórdico, digamos. No soy el primer testigo de contacto que afirma haber visto a Antares y tampoco seré el último. Pero sí es interesante que conozcan la historia de su civilización, al menos un trocito. Ellos afirman provenir de un planeta denominado Apu, un exoplaneta, que se encontraría muy cerca de la estrella Alfa B en la constelación del Centauro, es decir, a unos 4 años luz de distancia de la Tierra aproximadamente. Así que estamos tratando de que el micrófono no acople mientras hacemos esta charla y comprender también todo lo que Antares nos ha dicho en relación a los viajes que hicimos al Altai, a Siberia. Nunca antes en nuestra experiencia de contacto habíamos participado de una expedición a un lugar tan hermoso como tan intenso, y un nuevo avistamiento programado que tuvimos con una periodista muy importante de la ufología como es Paola Harris. Creo que algo de esto lo habrán visto en internet o en algún medio de comunicación, pero hoy a viva voz les quiero contar estos contactos, estas experiencias e incluso un breve adelanto del taller seminario de mañana, que penosamente ya no hay cupos por el espacio, pero voy a tratar de volver en mayo para hacer nuevas actividades. Voy a hacer una escapada. Ya Henry Hellenser me ha emplazado y me dice: no tienes que esperar un año para volver a Uruguay, está cerca, vivo en Buenos Aires, solo 3 meses al año porque el resto estoy viajando, pero hacer una escapada en mayo para poder compartir las cosas que quedaron pendientes. Así que el adelanto de mañana va a ser algunas imágenes, diapositivas y films vinculados con el encuentro mundial donde más de 1000 personas de 20 países nos reunimos en el Cerro Uritorco, y un encuentro cercano programado en Talampaya. Así que van a escuchar de todo el día de hoy. Gracias por estar aquí. Apagamos los teléfonos móviles y empezamos de lleno la conferencia.
Muy bien. ¿Les tapo mucho si me paro aquí? ¿Aquí estoy bien? Vale. Ustedes saben que nací en Perú, ya lo dije, hace 40 años. Crecí en un país del que me siento muy orgulloso, porque la magia se respira en cada misterio de una de las 5 cunas de la humanidad, a nivel cultural o a nivel de civilización. Y no me refiero solo a la cultura incaica, sino también a otras grandes civilizaciones que precedieron a los incas y que se desarrollaron en mi país. Suelo bromear a mis amigos en Argentina, el país que me ha adoptado hace más de una década, que cuando ellos terminan el colegio y los envían a Bariloche, a nosotros en Perú nos mandan al Cusco, nos mandan a visitar Machu Picchu. Y aunque también hay discotecas en el Cusco, tampoco me voy a hacer el sanito, ¿no? Hay boliches, creo que le dicen ustedes en Uruguay o en Argentina. Siempre mi interés era la parte arqueológica. De hecho, en el colegio, en los Hermanos Maristas, donde estudié, cuando nos llevaban a los museos para ver la cultura ancestral de nuestro país, me llamaba tanto la atención ver huacos, cerámicas con figuras de astronautas y otras cosas que no podía explicar. Y cuando le hacía preguntas incómodas, yo, mis compañeros, que nos interesaban estos temas, a los profesores de origen italiano, de los Hermanos Maristas, que eran muy católicos, apostólicos, ortodoxos y romanos, como que no les gustaba la idea. Esos museos, esos viajes al Cusco, visitar las líneas de Nazca, crecer con la historia del lago Titicaca, del señor de Zipán, de los incas, un pueblo también con una mística por haber sido golpeado y despedazado hace 500 años por la conquista española, es parte de mi cultura. Por eso es inevitable mencionarles que tengo un amor enorme por los Andes, a pesar que nací en Lima, en la costa, y un amor enorme por mi país. Es importante, reitero, que entiendan en el país que nací y la formación cultural que tengo. Aprendimos a aceptar lo imposible. Aceptamos que cosas que son aparentemente difíciles para otras culturas, claro que son fáciles de detectar con una mente abierta, como lo hemos visto con nuestros ancestros los incas, que construyeron una ciudad imposible en lo alto de riscos pronunciados en el Cusco, de tener una gran tecnología de transmisión de agua que hasta el día de hoy está funcionando, caminos que unían todo el Perú, embarcaciones que rivalizaban con las de Egipto en el lago Titicaca, entre otras cosas que nos hace sentir orgullosos. Justamente al viajar por estos lugares tan impresionantes de mi país, nos encontramos con el testimonio de gente que, al igual que nosotros, había tenido experiencias de contacto. Pero no me refiero a gente de saco y corbata. Estoy hablando de campesinos, de gente que vive en las montañas, y muchos de ellos ni siquiera hablan el castellano, hablan el quechua, el runasimi. Y dicen que los gentiles, así les denominaban, seres de las estrellas, bajaban en sus luces brillantes, aterrizaban en sus campos y curaban a sus hijos de asma, de alguna alergia o de cualquier otra enfermedad. Empecé a investigar cómo se había iniciado la experiencia de contacto en el Perú. Hasta donde yo conocía, había grandes investigaciones en la década de los años 50, que habían empezado gracias a un gran estudioso como fue José Carlos Paz García. Luego sus hijos, una historia que ustedes conocen muy bien en Uruguay, Carlos y Sisto Paz Wells, fundarían el Grupo Rama, hoy disuelto como estructura u organización, aunque la dinámica de esas experiencias se mantiene. Sin embargo, el contacto empezó antes, al menos el contacto con los apunianos. La civilización, como ya dije, de Antaret, el ser que conocería físicamente y que vería físicamente al lado de otros testigos. Habrán notado que he dejado como primera diapositiva esta hermosa imagen andina de Perú. Están viendo la laguna de Yanganuco en el Parque Nacional del Huascarán, el nevado más alto del Perú. Y como dicen los científicos, si se cuenta la altura de una montaña desde el centro de la Tierra, que sería lo correcto, el Huascarán es la segunda montaña más alta del planeta, incluso más alta que el Everest. Para que tengan una idea, si uno de ustedes, un montañista, separa la punta del Everest y otro montañista separa la punta del Huascarán en el Perú,
está más cerca al cielo en el Huascarán que en el Everest. ¿Se entiende? Es más, fue el propio Edward Billy Mayer, un célebre contactado suizo, que de acuerdo a los mensajes de los astronautas que le contactaron, astronautas de las Pléyades, la cosmonauta Saint Yacen Asketinera, le habían dicho que la montaña más alta de la Tierra no era el Everest, que acabamos de estar hace unos meses en Nepal, que la montaña más alta es el Chimborazo en el Ecuador, y la segunda más alta sería, como ya dije, el Huascarán. Todo empezó en la Segunda Guerra Mundial. Es una historia que ni siquiera grupos de contacto del Perú conocen, pero yo la vengo siguiendo hace bastantes años y he decidido presentarla a partir del 2015. Mi libro número 14, que todavía no he publicado, lo estoy reteniendo porque tengo un viaje justamente a estas zonas que ya he visitado anteriormente para corroborar algunos datos. Creo que va a ser, me atrevería a decir, histórico, porque va a contar cosas que no se sabían y que pueden ayudar a entender la historia de ese encuentro cercano con la civilización de Antarel. Le decía que la historia empieza en la Segunda Guerra Mundial. Vlado Kapetanovich, que lo ven aquí, que nació en Montenegro, en la entonces Yugoslavia, en 1918, estaba conmovido por la atrocidad de la guerra. Quedó muy afectado al ver que tenía que portar un arma y enfrentarse con la Alemania nazi, que en un momento, como ustedes recordarán, tenía cierta alianza con Yugoslavia y posteriormente eso se rompió. Vivió el horror de la guerra, los disparos y ver a sus amigos perecer, ver a un niño pisar una mina de guerra y estallar en pedazos en el aire, y luego que vives esas cosas no quedas igual. Y él decía, ¿por qué peleamos entre nosotros? ¿Por qué no encontramos la paz entre nosotros? ¿Por qué tenemos que despedazarnos entre seres humanos, entre la misma especie? Vlado Kapetanovich, al terminar la Segunda Guerra Mundial, viajó a Italia con su mujer Mileva y desde Italia decidieron abandonar Europa. Por alguna razón, a este pacifista, que sin más remedio no le quedó otra cosa que pelear en la guerra, no eligió Uruguay o Argentina, países típicos de mucha migración europea, sino que eligió Perú. Y llegó en 1948 al puerto del Callao. Vlado Kapetanovich era ingeniero, así que trabajó en la central hidroeléctrica de Huallanca. Esto se encuentra en Ancash. Si recuerdan la primera imagen que les puse, donde se veía la laguna de Yanganuco y el Nevado, es en esa zona. Se le conoce en mi país como la Suiza peruana. Este es un mapa satelital extraído de Google Earth, donde se puede observar dónde se ubicaba la central hidroeléctrica y la zona donde ocurriría el contacto de Vlado Kapetanovich. Era 1960, el verano, inicios del año, y de pronto la central hidroeléctrica se apaga, queda en penumbras. Como él era el ingeniero en jefe, dice, voy a ver qué ocurrió. Tal vez estalló un transformador, pasó algo. Y como esa central hidroeléctrica estaba emplazada dentro de la montaña, él decidió salir. Al salir, para buscar algún transformador averiado y tratar de reemplazarlo, ustedes saben que los sistemas de refrigeración son importantes en las centrales hidroeléctricas. El ingeniero, Vlado Kapetanovich, se quedó perplejo. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial le había preparado para ver ese objeto flotando sobre un fragmento de tierra que estaba a orillas del río Santa, un objeto discoidal, y que estaba apoyado en unas patas de plasma, de luz, no eran metálicas, sino como de luz sólida. Y unos seres altos y espigados, con unos trajes extraños, se acercaron a él para calmarle, y ni siquiera lo hablaron telepáticamente, sino en perfecto yugoslavo. Vlado entró en terror y pensó que eran alemanes. En serio, pensó que era algún servicio de inteligencia de la Alemania nazi que venían a buscarlo, porque de hecho la Alemania nazi lo persiguió a él como otros científicos de la otrora Yugoslavia. Y les empezó a lanzar improperios. Tienen que largarse de aquí porque aquí bajan los helicópteros en caso de emergencia. Es el único fragmento de tierra donde pueden hacer pie para traer maquinarias o instrumentos o cables que hacen falta para la central. Y estamos en una emergencia, en un apagón. Quédese tranquilo, Vlado, le hablaban en su idioma.
¿Y cómo saben mi nombre? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Por qué me están persiguiendo? No, quédense tranquilo, somos apunianos. ¿Cómo que apunianos? Venimos de un planeta Apu, somos extraterrestres. ¿Extraterrestres? Tu abuela, dicen que le contestó. Se apagó la central, tengo que solucionarlo. Nos vamos a marchar y la energía va a volver. Estábamos haciendo una investigación. ¿Qué investigación y qué 8 cuartos? Ustedes se tienen que ir de aquí. Salen los otros ingenieros de la planta, lo abrazan hablado, hay testimonio de esto, y le dicen: ingeniero, quédese tranquilo, realmente son extraterrestres, sabemos de ellos, pero por favor no hable de esto. Se suben al aparato, a la nave, y se marchan. A los pocos días se podrán imaginar lo que hizo Vlado. Fue a las autoridades y denunció a unos alemanes que lo estaban persiguiendo. Porque él decía, las SS de Alemania, habitualmente siguiendo la tradición prácticamente esotérica que tenía Hitler, eran tipos muy entrenados y habitualmente de una estatura importante. Es más, se cree que Adolf Hitler era un hombre muy bajo de estatura en comparación a las SS alemanas, que medían como mínimo 1,85 m, 1,90 m. Sin embargo, estos tipos superaban los 2 metros de estatura. Luego, Vlado Kapetanovich habló con otros lugareños de Ancash, de Huaraz, y conocían la historia de los apunianos, que describían su planeta como de roca y montañoso, no muy diferente a la Tierra, y por eso le llamaban Apu. Pueden llamar a nuestro planeta Apu, porque ustedes en los Andes, en las montañas, en Perú, le llaman Apu a las montañas. Finalmente, uno de los lugareños lo lleva Vlado a un contacto con estos seres que vuelven a descender en un lugar aislado en los Andes, esto también en 1960, y le hacen todo tipo de demostraciones psíquicas y tecnológicas al ingeniero yugoslavo de que eran realmente extraterrestres. Y por si ello fuera poco, hacen algo más. Lo llevan dentro de la nave y en una pantalla como de gas del tiempo le muestran: dentro de 10 años va a haber un terremoto. Ese terremoto, que va a estar ubicado en su epicentro en el Océano Pacífico, va a repercutir en el Nevado Huascarán. Se va a desprender una fracción de él y va a generar una luz. Y esa luz va a sepultar Yungay. Tienes que avisar a las autoridades de este terremoto para que con tiempo, con varios años de antelación, evacúen Yungay para evitar el desastre. Vlado estaba convencido, ya no tenía ninguna duda de que eran extraterrestres. Y finalmente decidió ir a un juez de paz, al intendente de Yungay, y contarles esta fascinante historia. Ya pueden adivinar qué ocurrió, ¿no? Como decimos en Perú, lo mandaron a freír monos. Es una forma de decir de no darte pelota, ¿no? Es un término más futbolístico rioplatense. Lo trataron de gringo loco, para ir al grano. 3 años antes de que llegase la advertencia de los extraterrestres, en la zona de Yungay empiezan a mostrarse objetos metálicos a plena luz del día. Los fotógrafos lugareños de esa zona andina de mi país quedaron tan aterrados que no querían que las imágenes se filtrasen. Pero un empleado de la Kodak sacó unas copias, y estas copias llegaron a las manos del investigador famoso Richard Greenwald de los Estados Unidos, que era el director de la APRO, una institución muy famosa de la investigación del fenómeno de los ovnis. De hecho, son consideradas las fotos más claras de aparatos en el Perú en la historia de la ufología, y una de las primeras donde aparecen 2 objetos juntos, incluso anteriores a la experiencia de Edward Billy Mayer en Suiza, ya que sus imágenes ocurrieron más tarde, en 1975. Greenwald logró viajar a Ancash, la zona del contacto, e encontró lugareños, y las fotografías eran auténticas. ¿Por qué los extraterrestres? Tal vez los apunianos que habían contactado a Vlado Kapetanovich, la civilización de Antarel, habían advertido de todo esto en 1960 y volvían a mostrarse con estas naves en 1967, porque algo iba a ocurrir. Pero no se escuchó la advertencia. En 1970 ocurre el terremoto, epicentro en el mar, se desprende parte del Nevado de Huascarán y mueren 80.000 personas. Yungay quedó sepultada bajo el lodo.
fue una de las grandes calamidades naturales que ha vivido mi país. Y fíjense que pese a ello, la experiencia de Vlado Kapetanovich no es conocida, porque tenía dificultad con el castellano. Lo hablaba, pero con dificultad, con un acento muy raro. No daba conferencias, hay alguna que otra exposición. Yo tuve la oportunidad de conocerle. Y se cree que fue el primer contactado latinoamericano en ser invitado a los famosos congresos de Laughlin en Nevada, cuando recién se hacían. Vlado falleció el año 2005, tuve la oportunidad de conocerle, un hombre afable, que todavía tenía esquirlas de granada en el cuerpo, y en la medida que fue envejeciendo, por esas esquirlas que le apretaban algunas vértebras de la columna, tenía una inclinación de casi 90 grados al caminar, vivía con mucho dolor y con un bastón, y murió en el 2005, y al poco tiempo su mujer Mileva. Sin embargo, él dejó algunos libros que escribió con el seudónimo de Bitkonovi, como lo están viendo aquí. Vlado Kapetanovich, o Bitkonovi, que era su seudónimo en la mayoría de sus libros, al hacerlos de manera novelada, perdió cierta credibilidad para algunos investigadores, ya que mezclaba una serie de cosas. Pero su expediente quedó como aparcado, siendo el primer contactado de la historia del Perú, el primer contactado con los seres de Apu. Fue el primero en hablar a nivel mundial de los seres altos de Apu. ¿Y por qué lo contactaron a Vlado Kapetanovich? Porque Vlado Kapetanovich era un pacifista. Porque por cuestiones de la vida, sin más remedio, tuvo que pelear la Segunda Guerra Mundial. Y vivió con ese dolor de haber tenido que disparar a otro ser humano. Y creo que estos seres lo condujeron al Perú como parte de un programa de contacto, y justamente a Ancash, porque de acuerdo a nuestra experiencia y a recientes comunicaciones que hemos recibido de Antarelli y de estos seres, la principal base en este momento de Antarelli y los apunianos se encuentra dentro del Huascarán, dentro de ese nevado que les mostré. ¿Recuerda la figura con el lago? Su principal base está allí, en el Huascarán, en el Perú. Y como un dato curioso, el Huascarán, de acuerdo a un estudio científico de hace pocos años, que han hecho estudiosos de varios países, entre ellos de Australia, es el punto de la Tierra con menor atracción gravitacional. El punto con menor atracción gravitacional de nuestro planeta es el Nevado Huascarán. Es un enigma para los científicos. Y creo que tiene que ver con esa base que la civilización de Antarel emplazó allí hace mucho tiempo atrás. En muy breve vamos a estar nuevamente en Huascarán. Hace muchos años que no visito la zona, y vamos a confirmar algunos detalles que hemos recibido, que pensamos publicar para este libro que ya les mencioné. Un libro que, dicho sea de paso, he decidido no publicarlo con el Grupo Planeta, que es mi editorial en España. Lo voy a publicar de forma independiente con mi propia editorial, y una edición digital gratuita para que el mensaje llegue a todos. O sea, va a haber una edición digital para que todo el mundo lo pueda leer. A veces las editoriales es muy interesante, pero te leen 3.000, 4.000, 10.000 personas. Pero si hay un mensaje que es muy poderoso, con una información que vale la pena, y si lo puedes subir completo a internet, ya son decenas de miles de personas que pueden llegar a esa información. Y ese es mi pensamiento. Creo que es el tiempo de compartir este tipo de cosas. Pero no acabó aquí. Ya en los años 80, estos mismos seres, que son pacifistas, los apunianos, contactaron a otra persona, pero a diferencia de Vlado Kapetanovich, que era un ingeniero europeo, contactaron con un camionero. Este camionero, Donato Cervantes, había sufrido un accidente y se había cortado el brazo con el vidrio de su camión. Y como ese típico camionero de los Andes peruanos, me imagino también algún chofer muy aceitado en Uruguay, se lastima, se golpea y dice: yo sigo conduciendo, no pasa nada, yo sigo conduciendo. Voy a terminar mi trabajo, mi laburo, y voy a seguir conduciendo mi coche. Es una herida, soy un macho peruano, me voy a amarrar la remera o el polo, como decimos nosotros, en el brazo, y sigo conduciendo. Y llego a Huaraz tranquilo. Y llegó a Huaraz. Pero cuando fue al hospital de Huaraz le dijeron: hermano, tienes el brazo infectado. Te demoraste mucho en tratarte. Te pusiste una prenda hasta sucia, tienes el brazo gangrenado.
Hicieron todo lo posible los médicos y le dieron la noticia inevitable: vamos a tener que apuntarte el brazo. A este tipo, que era agricultor y camionero, apuntarle el brazo. Él había tenido un avistamiento en la ruta y de pronto se encomendó a los extraterrestres para que le curasen, y le dijeron: anda a tal descampado a las afueras de Huaraz, verás nuestra nave y te curaremos. Él fue al descampado. Según su testimonio, dice que ve un objeto brillante que le lanza un fulgor, un rayo, le cae en el brazo y tiene como una sensación de paz, de que estaba bien, y ve su brazo y ya no tenía nada. Va al hospital de Huaraz y le dice: vengo no para presentarme para la operación, sino para decirles que ya no tengo nada. ¿Cómo es esto posible? Si aquí están las evidencias, las pruebas que te hicimos, todos los estudios de que tenías el brazo para apuntar y ahora no tienes nada. Aquí están los diarios. La radiación de la nave, o lo que haya sido, le curó el brazo gangrenado. Pero hubo un detalle casi gracioso. Los extraterrestres le dijeron que no solo fue una radiación de luz, sino que dentro de esa energía había como un pequeño implante positivo. No todos los implantes son de manipulación o negativos, como sugieren algunos estudiosos, sino un implante que le permitía equilibrar su brazo y mantenerlo en sanidad. Y cada vez que hablaba Donato Cervantes, el camionero, o tocaba su charango, o estaba charlando con su mujer, todo lo que hablaba o lo que se reproducía cerca a su brazo, como si fuera un micrófono, salía en las radios locales. Un poco más y se crea Radio Donato Cervantes, ¿no? Incluso se hicieron algunos experimentos de que él iba dentro de la casa y estaba charlando de algo con su mujer, y un periodista iba con una radio sintonizada afuera y entre un dial y otro escuchaba la conversación en el dial. Luego los extraterrestres dijeron: no, es que bueno, vamos a hacer un ajuste para que ya no se filtre. Lo que pasa es que estamos experimentando con unos nuevos implantes marca Acme que no han funcionado muy bien. Esto también fue reflejado obviamente en la prensa de aquel entonces. Y estos contactos en Huaraz, en Ancash, donde en 1960 Vlado Kapetanovich tuvo los encuentros cercanos, seguirían siendo experimentados 14 años más tarde de la experiencia de Vlado Kapetanovich. Y aquí me refiero a los encuentros cercanos de los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells del grupo Rama. Por alguna razón, estos seres de Apu se integraron a una misión de contacto donde participaban seres de otras civilizaciones, entre ellas de Orión. Y cuando hablo de Orión es bastante amplio, ya que es un agrupamiento arbitrario de estrellas y hay muchos sistemas planetarios en esta constelación. Pero una civilización de Orión llegó hace miles de años a las lunas de Júpiter, entre ellas Ganímedes, y sus descendientes son los que han venido contactando con algunos testigos en el Perú. El resto de la historia ya la conocen. Esto generó uno de los movimientos de contacto más importantes de habla hispana en toda la historia, y que fue también el bautismo de fuego de un querido amigo, Juan José Benítez, cuando de ser un periodista del diario La Gaceta del Norte de Bilbao se transformó en un famoso escritor de novelas, no de ciencia ficción a mi juicio, sino de encuentros cercanos, de informaciones auténticas sobre la vida de Cristo, de Jesús. Al menos es mi opinión personal, solo que Editorial Planeta lo presentó como si fuese una novela. Es impresionante, si empezamos a tirar del hilo, vamos yendo cada vez más y más atrás y encontramos que no hay un programa de contacto. Hay múltiples programas de contacto. Y todos estos programas de contacto sirven a una misma agenda. Y esa agenda en el contactismo es lo que denominamos el plan cósmico, que es asistir al planeta Tierra para que tome conciencia de su rol y que nuestra humanidad pueda ser reinsertada en una comunidad cósmica. Este objetivo principal creo que es lo más importante, mucho más importante que las misiones secundarias, porque a veces las misiones secundarias han dividido a los testigos, a los contactados, a los investigadores. Pero el plan cósmico, que se basa en la paz, en la evolución de la conciencia y del amor del ser humano, que lo catapulta al cosmos y se transforma hasta en maestro del cosmos, es la esencia de todo, y allí no hay separación.
allí no hay conflicto, allí está realmente la verdad. Por eso es importante comprender cómo se inició el contacto con los apunianos en 1960 y por qué los apunianos han activado un programa de contacto directamente entroncado con el plan cósmico a partir del año 2012. Yendo a mi experiencia personal, y no se rían esta foto, era más cachetoncito de chico. Gente amiga me dice, pero eres un lindo bebé, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Aquí tienen a mis padres, mi mamá, que era administradora de una oficina bancaria, y mi padre, que era jefe informática del Seguro Social. Es decir, una familia normal como cualquier otra. Soy el mayor de 3 hermanos, mis otros 2 hermanos son profesionales, y como he contado mi historia muchas veces, mi sueño era ser músico. Empecé a estudiar música con una pianista en Lima. Mi padre me dio el mandato familiar: estudia una carrera para que te puedas defender en la vida. Creía que con la guitarra o el piano no iba a funcionar, era su mentalidad. Le hice caso, estudié mercadotecnia, trabajé varios años como representante médico en un laboratorio. Había tenido, como ya dije, experiencias de contacto en la adolescencia, especialmente a los 14 años, en 1988, en 1993, a raíz de un nuevo avistamiento, y en esta ocasión de un mensaje mental telepático del propio Antarel apuniano. O sea, mi primer mensaje fue un apuniano en mi casa de Lima, en San Isidro, que desembocó en un avistamiento que siempre cuento en las conferencias, donde toda mi familia fue también testigo. A raíz de esa experiencia, más tarde, me empecé a involucrar ese mismo año 93 en varios grupos de contacto, de los que he participado durante muchos años. Grupos de contacto más vinculados con las experiencias de los hermanos Paz-West en Chilca, experiencias que para mí han sido muy importantes, hermosas, increíbles y reales. Pero con el transcurrir del tiempo, empecé a intentar ver las cosas desde otra perspectiva, complementaria. Tratar de no quedarme solo con mi testimonio e investigar todo lo que estos seres nos han transmitido, su origen en el cosmos, en el universo, buscar las evidencias de que realmente están en contacto con nosotros y saber qué cosa quieren de nosotros. ¿Por qué con una persona común y corriente como yo, un ciudadano peruano de un país considerado tercermundista, por qué no se quedaron con Vlado Kapetanovich y 14 años más tarde contactan a los hermanos Paz-West? ¿Por qué no se quedaron con los hermanos Paz-West y luego contactaron a tanta gente de mi generación más tarde? ¿Y por qué en este momento, mientras estoy dando esta charla, gente muy joven, adolescente, que conozco en Perú y en otros países, están teniendo experiencias realmente increíbles de contacto, y es muy probable que en el futuro también le entreguen su tiempo a difundir estas cosas? ¿Qué clase de plan es este? ¿Qué encadenamiento de misiones estos seres están coordinando? ¿Qué es, como ya dije, lo que realmente pretenden de nosotros? En 1999 tuve la primera experiencia con periodistas. Fue a raíz de una entrevista que tuve con Mónica Chan y Hugo Coborno de Canal 2 Frecuencia Latina. Recibí varias comunicaciones indicando fechas y parámetros de observación de avistamientos que se iban a registrar en la mismísima ciudad de Lima. De esto es testigo Hugo Coborno, que de hecho fue más tarde periodista de la BBC de Londres, y la propia Mónica Chan de Canal 2 Frecuencia Latina. Este primer avistamiento programado con la prensa, que ha sido el más importante en la historia del Perú, y que luego otros contactados, otras personas también se sumaron a recibir comunicaciones más tarde sobre este evento, fue videograbado. Este es uno de los objetos. Ahí se puede escuchar el sonido de la calle Lima, estacionado sobre la propia ciudad. Esto obligó que la Fuerza Aérea de mi país crease una comisión militar para la investigación del tema OVNI. Porque obviamente hubo gente que dijo, no, eso es un helicóptero, o eso es un avión, o eso es Superman, o Iron Man.
Sin embargo, la propia Fuerza Aérea emitió varios comunicados y registros de ocurrencias como este, aquí lo pueden ver, 1999, donde reconocían que se había producido una oleada de observaciones OVNI y con tráficos aéreos desconocidos que tienen reporte con la Fuerza Aérea Peruana. Primero contacto visual, luego desaparece el tráfico, luego aparece en el radar. Estos seres desde siempre nos han entregado evidencias concretas de que existen. Primero trataron de ganar nuestra confianza, de que venían con buenas intenciones y que lo que estábamos viviendo era real. Y casi siempre estos objetos se iban hacia el mar, hacia el océano. Tal vez no todas las bases de estos seres de Apu, en el caso particular de este contacto que estoy describiendo, se encuentran en los Andes del Perú. Creo que muchas de ellas se encuentran en el océano, y no solo frente a las costas de Chilca, sino también en otras regiones del Perú. Como sabrán, les muestro un adelanto de lo que Henry Hellenser le va a mostrar ya en detalle en la televisión de Uruguay. Hace pocos días, exactamente el 10 de febrero, se ha captado otro objeto volador no identificado. Se lo muestro como un paréntesis y ahora continúo. En el distrito de Miraflores. Lo interesante es que el congresista Renzo, no recuerdo bien su apellido, creo que es Reggiano, es un apellido italiano, del programa Alto al Crimen, que se transmite por frecuencia latina, si mi memoria tampoco me traiciona. Estaba con otros 10 testigos, estaban grabando y de pronto vi un objeto discoidal estacionado aparentemente sobre Miraflores. Otros estudiosos dicen que no está sobre Miraflores, que es un distrito muy conocido en Lima, es como decir Palermo o Buenos Aires, sino que estaba estacionado sobre el mar, sobre el Océano Pacífico. Y las imágenes son realmente más interesantes. La gran labor policial que se desarrolla en esta... ¿Qué pasó? ¿Qué avión? No, ningún avión se puede detener así, pues. Nada se puede detener así. Oye, mira, un ovni. Renzo. No puede ser central. Este es el océano, la costa verde, Miraflores, y aquí encima, un acercamiento. Obviamente hay muchas opiniones. Algunos dijeron que era un dron. Primero tiene que ser un dron enorme, un dron realmente gigante, y por otro lado los drones de uso comercial que se puede comprar en una tienda en Estados Unidos o de pronto uno lo importa, no tienen una autonomía de vuelo superior a los 20-25 minutos. Y este objeto estuvo 2 horas estacionado. Y la Fuerza Aérea hasta el día de hoy no ha emitido ningún comunicado. Así que sigue siendo un ovni, un objeto volador no identificado. Pero se cree de que es parte de una oleada que se está activando en mi país, ya el tiempo lo dirá, pero se los quería mostrar como un paréntesis y un adelanto de lo que Henry les va a mostrar en los próximos días en la televisión de nuestro país. Como les decía, estos seres nos han entregado evidencias de sus aproximaciones a través de contactos. Ya en mi época de veinteañero, formando parte del grupo de contacto en el Perú, íbamos al desierto de Chilca, a las montañas de Marcahuasi y a tantos lugares, y les pedíamos avistamientos. Inicialmente estos avistamientos ocurrían a la hora exacta ante el grupo de amigos que éramos. Hasta había gente en Lima que se burlaba de nosotros y nos decía: no puede ser que con 19 o 20 años te vayas a meditar a Marcahuasi,
para ver ovnis cuando debería estar bailando en una discoteca? Dime, ¿de qué secta son? ¿De qué grupo místico extraño estás participando? Te están lavando la cabeza. Y es que tampoco les culpo, porque la combinación de técnicas de meditación y concentración con el estudio de los ovnis, para alguien que no está dentro del tema, resulta hasta desagradable. Que tiene que ver la meditación, los mantras, las prácticas espirituales con la presencia de los extraterrestres. Con el tiempo comprendimos que estos seres no solo habían evolucionado tecnológicamente, sino también psíquicamente. Son súper telépatas. Y en estos viajes nos sugerían practicar la meditación para controlar nuestras emociones, para poder enfrentar estos contactos de la mejor manera posible. Y después del año 99 volvimos a tener experiencias con periodistas o investigadores, en algunas ocasiones invitándolos a encuentros cercanos en el desierto o en otros lugares, y en otras ocasiones anunciando cuándo iban a aparecer. Una de las experiencias más bonitas ocurrió en marzo del año 2007, cuando Antarel me transmite, el ser de Apu, en una comunicación que se iban a mostrar en Bariloche, y que esta oleada de observaciones iba a ser un gran aval para nuestro viaje al desierto de Gobi, Mongolia, que íbamos a llevar a cabo en el mes de agosto. Que la oleada ovni se iba a desarrollar en abril, y efectivamente, de la meseta de Sumuncura, que está entre Chubut y Río Negro, en la Argentina, viajamos a Bariloche y estalló la oleada de observaciones ovni. Y no fue un puntito blanquito en el cielo oscuro. Fueron objetos concretos y contundentes, como este de aquí, que pueden ver el Cerro Catedral. Si alguno de ustedes conoce Bariloche, que es una zona muy bonita, un lugar muy bello en Argentina, y aparece este objeto tubular, que ya lo he mostrado en otras conferencias, que tiene al menos 300 metros de largo. Un dron de 300 metros de largo, o Argentina estaba siendo bombardeada. ¿Qué cosa es ese cilindro metálico? Lo más inquietante es que aquellos objetos metálicos de formato de cigarro o tubular solo se ven en aquellos lugares donde hay bases, donde hay instalaciones, porque estos objetos no se comprometen con la atmósfera. Habitualmente los que se comprometen con la atmósfera y tienen contacto visual con testigos en tierra son las llamadas caneplas, o canepas, o Foo Fighters, o sondas. Que un testigo de noche, de pronto la estancia de la Aurora, en Paysandú, ve una luz en el cielo y dice: allí está la nave. ¿Cómo sabes que está tripulada? De pronto puede ser una sonda robot, pero por su inmenso brillo supones que es un objeto muy grande y que podría tratarse tal vez de una nave. Obviamente la prensa, sin más remedio, ha tenido que testificar, comunicar de que estas cosas estaban ocurriendo. He aquí otra imagen de un avistamiento programado de una nave con formato de boomerang que pudimos captar en Sierra La Ventana, en Argentina, esto más reciente, en el año 2012. Este aquí muy bonito, a pesar que es distante, porque nos hallamos en la isla de Pascua, que ya de por sí es famosa por los avistamientos de ovnis, y pudimos captar con sol un objeto metálico que estaba sobrevolando el cráter Rano Ararat, que de acuerdo a los lugareños es una zona donde continuamente en los cráteres de esta isla, que está la Polinesia, que es de jurisdicción chilena de 1888, son en los cráteres donde se ven habitualmente objetos brillantes, luces que corresponden según ellos al espíritu de Makemake o los fundadores de la ciudad de Jiva, que es como la Lemuria o el continente perdido de Mu, los supervivientes de una civilización perdida que habían llegado hace miles de años a Isla de Pascua. Así que los extraterrestres, y en mi caso personal Antarel, nos fueron guiando a visitar diversos lugares en el mundo. La vida me ha bendecido y he podido recorrer más de 100 países en el mundo, comprobando que las mismas cosas que experimentamos y observamos en el Perú también están ocurriendo en África, en Asia, en Europa o en los Estados Unidos. Y fue de hecho en los Estados Unidos donde tuve el último contacto físico que me permitió subir materialmente dentro de una nave. A lo largo de estos más de 20 años de contacto, ese no es un mensaje de Antarena,
A lo largo de estos más de 20 años de contacto, tuve la oportunidad de haber subido materialmente dentro de uno de sus aparatos. La primera ocasión, que ya la conocen, lo he descrito aquí en otras conferencias en Uruguay, fue el 24 de febrero del año 2001. Fue la experiencia en donde los extraterrestres me dijeron que entre el 2 y el 12 de septiembre podría ocurrir algo terrible en Nueva York. Y que este fenómeno en Nueva York, este incidente que iba a suceder, sería generado desde dentro y llevaría a un conflicto militar con Medio Oriente. Nadie se imaginaba que se estaban refiriendo al atentado en las Torres Gemelas. Así es que finalmente viajé a los Estados Unidos ese año 2001, di conferencias en medios de comunicación, entre ellos el programa de Rendán Armendáriz Cuello, un show que tenía en Univisión Radio, y también en Nueva York en Radio Wado. Radio Wado es una network que involucra otras estaciones de radio. Y esto lo conté antes que ocurriese. Tampoco me dieron pelota como ocurrió con Pete Conovi en 1960. Pero cuando sucedió todo, HBO, Discovery Channel, Don Francisco Presenta, Show de Cristina y Good Morning America, todos los programas de televisión nos querían entrevistar. También tuve algunos problemas, pero afortunadamente no he tenido inconvenientes de seguir viajando a los Estados Unidos. Y me sentí extraño, ¿cómo es posible que los extraterrestres nos entreguen un mensaje de un evento en un parámetro horario, un parámetro de fechas y marcando una ciudad concreta, y no nos dieron más detalles precisos, como por ejemplo un avión de American Airlines a tal hora se va a estrellar la torre tal? Pueden, pero no deben. Si te entregan todo masticado, me explicó Antarel en un contacto que ahora voy a describir, están infringiendo sus propias leyes, están afectando su protocolo de intervención. ¿Me explico? Pero si te dan parámetros y tú por deducción los completas y accionas, ya no están rompiendo ese protocolo de acción con nosotros. Es un comportamiento bastante complejo el que tienen estos seres extraterrestres, cuya lógica, podrán ustedes suponer, no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Pero yo viví el atentado de las Torres Gemelas estando en los Estados Unidos, habiendo dado charlas en Nueva York, días antes que cayesen las torres. Por ello creo que los extraterrestres no son mensajeros de catástrofes. Al contrario, tal y como lo hicieron con Vlado Kapetanovich, pueden percibir cosas, pueden calcular cosas por su ciencia y tratan de que nosotros podamos modificar el futuro. Pero ¿cómo pueden modificar un atentado o una conspiración que se iba a dar en los Estados Unidos y que ha cambiado el escenario geopolítico mundial hasta nuestros días? ¿Cómo personas de a pie, comunes y corrientes, que no tenemos ninguna potestad militar, jurídica o de estadista, podemos afectar eventos mundiales? ¿Cómo podemos detener un terremoto que afecta al Nevado Huascarán y que sepultó a decenas de miles de personas en el Perú? ¿O sí podemos? O tal vez sí podemos. Esa es la pregunta, tal vez sí podemos. No quiero sonar religioso, pero Jesús decía que si teníamos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le decías a esa montaña, muévete, la montaña se movería. Y por momentos Antarel y los extraterrestres de Apu, los guías extraterrestres en general, suenan como un profeta cósmico que te recuerdan de que el ser humano tiene capacidad de cocreación, de paz, de amor y de compasión que no ha desarrollado. El 26 de agosto del 2012, como les mencionaba, tuve el último contacto físico en lo que se refiere a estar dentro de una nave. Fue aquí, al pie de Mount Shasta, al norte de California. Primero fue un avistamiento programado a las 21 horas, hora exacta, ante 12 testigos. Aparecieron las naves, fue bastante claro y volando muy bajo, prácticamente rozando, y no estoy exagerando, los pinos, en algunas ocasiones, que se encuentran en el área de Sanford. Varios de nosotros sacamos las cámaras, a pesar que les había dicho a los chicos, mantengamos la compostura si es que aparecen los hermanos del cosmos, y cuando aparecieron los hermanos del cosmos no hubo compostura, ¿no? Ya, y todos se pararon y agarraron las cámaras y no pudimos captar nada. Incluso horas antes, cuando era aún de día, antes de este avistamiento exacto con hora, habíamos tenido un avistamiento fortuito
de un disco metálico en el mirador del Monte Shasta, y estaba con gente de Colombia, de El Salvador, que habían asistido a un taller que había dado en California, y sacamos 2 cámaras y veíamos el objeto y estábamos filmando, y en el LCD de la cámara el cielo parecía azul como si no hubiese nada. Era frustrante, porque si hubiéramos videograbado ello, era una filmación tan clara, tan contundente, que no hubiese quedado ningún margen de duda. Pero ellos saben. Así, luego del avistamiento de la noche, del avistamiento programado que les decía, me alejé para vivir el contacto. En este protocolo tan complejo que ellos tienen, es más fácil para ellos tener un acercamiento cara a cara o directo con un testigo o con 2 o 3 testigos. En lo que es un contacto físico, en lo que son portales dimensionales, sí pueden vivir las experiencias grupos de personas, porque habitualmente las experiencias dimensionales no son contactos físicos. Uno los puede recordar como físicos, cree haber estado en un lugar, pero según me explicó Antarel, justamente en este contacto, los centras, como se les conoce, o estas puertas dimensionales, actúan más como entornos holográficos que recrean información, pero no es porque sean contactos físicos materiales en nuestra percepción de realidad. A través de un haz de luz fue absorbido y llevado dentro del aparato, pero ocurrió de una manera bastante extraña. Cuando me estaba acercando al claro en el bosque, donde previamente Antarel me había dicho que les iba a ver e iba a tener el contacto, escuché unos ruidos y unas risas de unos niños. Yo me empecé a acercar, confieso que estaba nervioso, a pesar que se había visto en otras ocasiones, estaba como nervioso por la situación, pero cuando me empiezo a acercar y escucho los ruidos de niños como jugando, dije, es lo que faltaba. En el lugar del contacto debe haber algún campamento con críos, con chicos. Están arruinando la situación. Y efectivamente, al acercarme hacia el tronco caído en un claro, que Antarel previamente me había mostrado la imagen mentalmente para que pueda identificar el lugar del contacto, y me acerco allí y veo a 5 o 7 niños que no llegaban a los 10 años, una sola nena entre ellos, vestidos como de veranito, de cabellos castaños y rubios, parecían norteamericanos, de una familia de allí, de esa zona de Oregon, de Shasta. Dije, ya estamos. Están los chiquillos, los gurises, creo que dicen ustedes, dando vueltas y corriendo. Aquí no va a bajar ninguna nave, no va a aparecer ningún Antarel, no va a pasar nada. Y toda la sensación de emoción que tenía, una taquicardia que ni les cuento, que tenía el corazón latiendo en el cuello, no porque tuviese miedo a Antarel, ya lo había visto antes, pero en una situación como esa, las emociones, la alegría de verles, qué te van a decir, cómo vas a reaccionar, etcétera, etcétera, como que te juegan en contra. Y cuando vi los niños dije, ya está, no va a pasar nada. Ahí los chiquillos están jugando. Inmediatamente me aquieté. Inmediatamente se me fue la taquicardia, me olvidé de la experiencia. Seguí escuchando al grupo que me apoyaba con sus meditaciones, vocalizando el mantra OM. Es una de las técnicas que utilizamos los mantras. Te dan una paz muy especial, te ayudan a equilibrar las emociones, y a quien los escucha a distancia también le dan como fuerza, equilibrio. Hasta de no me olvidé. Y me acerqué a los niños para preguntarles qué hacen solos, jugando en medio de la noche, con shortcito. Yo estaba con una jacket, hacía frío, o sea, como que no encajaban, ¿me explico? O sea, hacía frío, o sea, no tenían jacket, estaban con shortcito, como que no encajaban. Y yo me acerqué para preguntarles qué hacen aquí, dónde están sus parientes. Y de pronto los chiquillos vienen corriendo hacia mí, se toman de las manos y me empiezan a hacer una ronda. ¿Se entiende la ronda en Uruguay? Se toman de las manos, ¿no? Entonces tuve un segundo. Y en ese momento dije, como dirían los norteamericanos, something is wrong, ¿no? Aquí algo está pasando. Pero no tuve mayor tiempo para pensar. Es allí cuando cae ese flash blanco brillante y me arranca del suelo hacia arriba. En un santiamén, otra vez con el corazón en la garganta, volvió, pero ya estaba dentro de algo. Estaba en un aparato, un salón circular bastante amplio, de unos 25 metros de diámetro, es lo que más o menos calculo, frente a una puerta oval, como para que la cruzase un gigante. Una experiencia muy parecida a la que me había ocurrido en el 2001, solo que
habitáculo o salón o lo que fuese era más amplio. Y frente a mí había las siluetas de dos personas, de una mujer extraterrestre, de cabellos rubios, de mediana estatura, más o menos de mi tamaño, yo mido 1,73 m, y de Antarel, que lo reconocí fácilmente, con sus 2,70 m, como un verdadero gigante que estaba parado allí, al igual que esta dama, vestido con un enterizo metálico de un color gris. Y me dijo bienvenido nuevamente, y escuché su voz en perfecto español en mi cabeza. Y yo, en vez de decirle ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez, señor Antarel, lo que le dije es: ustedes hicieron lo de los niños, ¿verdad? Estaba como enojado y en shock. Y él me contesta y me dice: sí, fue un holograma. Yo no lo podía creer, fue tan real. Es como que de pronto pestañeé y este salón que está colmado de gente estuviese vacío. Y Henry se me acerca y me dice: Ricardo, ¿qué te pasa? No, pero estaba aquí con un grupo grande de personas hablando sobre el contacto extraterrestre. No, Ricardo, estabas hablando solo, no había nadie aquí. ¿Cómo que nadie? Si firmé libros. ¿Qué libros? ¿No trajiste libros a Uruguay? No, pero puse música. ¿Qué música? ¿Y mi computadora? No trajiste ninguna computadora. Estás aquí porque viniste para cumpleaños de la tía Briqueta. No, pero yo estaba acá en un salón de conferencias. ¿Este no es el club del BPS? No, estás acá en Maldonado, en un salón de no sé qué cosa. No sé si me explico. Fue un shock, porque esos niños eran reales. No era nada translúcido, no era nada sutil. Lo recuerdo con la misma claridad del buquebús que me trajo a Montevideo. Y también la factura del buquebús. Esto demuestra que estos seres te pueden hacer ver cosas y te pueden hacer sentir cosas que tú consideras reales. Y soy consciente que algunas de las experiencias de los contactados no ocurrieron como ellos las cuentan. Fueron entornos holográficos a nivel mental. Son muy pocas las ocasiones en las que ellos se involucran cara a cara y tienen un acercamiento con los extraterrestres. Pues bien, cuando él me dijo que habían hecho este holograma, yo les pregunté ¿por qué? Y me dijeron: ¿acaso no subiste más tranquilo? Entonces en ese momento yo, necio, aún en shock, me había olvidado que estaba hablando con un extraterrestre de casi 3 metros, y le digo: ¿y cómo sé que esto no es un holograma? ¿Qué tal si estaba caminando en Shasta y me tropecé con una piedra, me golpeé la cabeza y estoy alucinando que estoy dentro de una nave otra vez con ustedes? Entonces él sonrió y se empezó a acercar hacia mí. Dije: caramba, lo enojé al tipo, ¿no? Y hay que enojar a un tipo de casi 3 metros, ¿eh? Hay que mirarlo así. Entonces él se acerca. Esto fue emocionante. Y como que se agacha, obviamente para equilibrar la altura tan desigual, y acerca su brazo y apuntándome con sus dedos, especialmente con el anular, me toca el pecho, me toca el corazón y me dice, hablando, nunca los había escuchado hablar, me dice: Richard. Yo soy Ricardo González, pero mis amigos de cariño me dicen Richard, porque a mi padre, ustedes lo vieron en la foto, mi padre era muy castaño, muy pelirrojo en su juventud, y en Lima, pues al ver a alguien castaño, pelirrojo, el nombre se lo dice en inglés como en broma, ¿no? Si eres Carlos te dicen Charlie, ¿no? Si eres José te dicen Joseph como de broma, y a los Ricardo le dicen Richard. Entonces a mi papá le decían Richard porque tenía esa característica. Y cuando yo nací, le dijeron: ahora hay un Richita, entonces me pusieron Ricardo. Entonces la gente más cercana a mí, mis amigos, también me dicen Richard. Y Antarel no me dijo Ricardo, ni me llamó por el famoso nombre cósmico o esa clave vibratoria personal que se conoce en el contactismo y que muchas veces ellos habían empleado. Sencillamente apoya sus dedos en mi corazón y me dice: Richard, soy tu amigo, soy tu hermano, siempre estamos con ustedes. Me quedé así, helado. Es como si estuviese escuchando a un alemán o un suizo, un europeo de una lengua muy alejada al latín o a los derivados del latín que hubiese aprendido el castellano. A partir de ese momento se rompió el hielo y mantuvimos un diálogo que yo estimo duró aproximadamente 1 hora. En ese contacto, Antarel me hablaba de Apu,
y me decía que en realidad Apo en Alpha Centauro no es su mundo original, sino que ellos perdieron su mundo de origen, una información que luego investigando Vlado Kapetanovich también tenía, y que eran como viajeros en el espacio y en el tiempo, y que en breve iba a haber una noticia sobre el mundo que estaban ocupando. En breve. El contacto estaba ocurriendo en agosto de 2012 y fue publicado en el mismo agosto de 2012. Ahora van a ver la gran confirmación por parte de la NASA. Y me explicó que el 21 de diciembre de 2012, él me lo dijo en ese contacto físico, no iba a ser un salto a la cuarta dimensión como algunas personas suponían. De acuerdo a Antarel, me dijo que el 21 de diciembre de 2012 era tan solo el inicio simbólico y gradual del tránsito de la humanidad hacia otro nivel de frecuencia o de conciencia. Que el 21 de diciembre no íbamos a pasar ni a ninguna cuarta o quinta dimensión y que no se iban a acabar los problemas de la humanidad. Y yo le pregunté cuánto tiempo va a tomar el tránsito de la humanidad para que cambiemos las cosas, para que podamos vivir en paz. Y me dijo 400 años. Obviamente es como para decir, Ricardo, gracias por la conferencia, si son 400 años, que sea mi bisnieto quien salva el mundo y yo me voy de viaje. Pero me dijo que había un programa de contacto que tiene mucha participación de los apunianos, que dura 13 años. Desde 2013, que ya arrancamos, al 2025, que es como la base del edificio. Y que este programa es para evitar un evento en el año 2027, que luego se los voy a mencionar brevemente al final de esta charla. Y que íbamos a ser muy apoyados en contactos y experiencias. Con esta información, que la estoy resumiendo porque hay otras cosas que les quiero contar en la conferencia, yo bajé de la nave, mis compañeros me recibieron y ocurrieron un montón de cosas increíbles. Ahora les voy a ampliar los detalles que dio Antarel sobre estos puntos particulares que acabo de mencionar. Este es un dibujo que recrea la apariencia de Antarel. Si bien es cierto, lo hemos visto físicamente solo o acompañado con otras personas, y tenemos fotografías o clips de vídeos, como ya mostré algunas imágenes de sus naves. Ellos tienen prohibido entregar una imagen clara y concreta de la tripulación. Dentro de su protocolo de la ética, como se conectan con nosotros, eso lo tienen prohibido. Solo pueden entregar información, mensajes, asistencia y hasta ahí no más. Y en ocasiones puntuales, alguna videograbación, fotografía de sus vehículos. El contacto, como dije, fue el 26 de agosto del año 2012. Tendrán noticias de los científicos sobre nosotros, dijo Lapuniano. Y en octubre, o sea, unos pocos meses más tarde, la NASA publica esta noticia. Este es el web oficial de la NASA. 17 de octubre de 2012. Mi informe fue publicado en agosto. La NASA encuentra un planeta con posibilidades de vida muy similar a la Tierra en Alpha Centauro. Y no en cualquier lugar de Alpha Centauro. Según el esquema de la NASA, es un exoplaneta que se encuentra orbitando en torno a la estrella Alfa B, exactamente lo que nos decía Antarel. Después de esto, un importante ufólogo investigador, Michael Salla, que fue asesor del presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos en materia de ciencias políticas, ya que Michael Salla es PhD en ciencias políticas de origen australiano, nacionalidad norteamericana, que trabajó en Macedonia, Kosovo, Medio Oriente. Vio ciertas cosas en el gobierno norteamericano que no le gustaron y se apartó del gobierno norteamericano, se mudó a Hawái y empezó a investigar la relación que hay entre los seres extraterrestres y la humanidad, porque encontró archivos en los expedientes del gobierno de Estados Unidos y se transformó, como ya mencioné, en uno de los padres de la zoopolítica. Michael Salla se interesó en mi contacto y gracias a Giorgio Piacenza, otro importante ufólogo peruano-italiano que es actualmente asesor civil de la Fuerza Aérea Peruana, se publicó mi informe en inglés. Y lo publicó Michael Salla en varios países, en Zoopolitics Journal y en otras publicaciones. Entonces, en una reunión privada que tuvimos en Miraflores, en Lima, donde fue el avistamiento del ovni que les acabo de mostrar, me dice: mira, Ricardo, muy interesante tu experiencia, pero necesito una corroboración. Hay mucha gente
de la ufología, de la MUFON y otras instituciones, que solo ven ustedes relatos, cosas fantásticas, pero quiero algo objetivo. ¿Y qué sería algo objetivo para ti? Le pregunté a Michael Sala. Que me invites a un avistamiento programado. Yo hasta ese momento había invitado en solo 3 ocasiones a la prensa, y la última vez fue nefasta. Fue el año 2005, en Argentina. No fue una buena experiencia, no porque los extraterrestres fallaron, aparecieron a la hora exacta, el 5 de mayo de 2005, fueron filmados. Pero el director de noticias de Canal 2 América, Rolando Graña, a pesar que reconoció, y está el tape, que el avistamiento ocurrió a la hora exacta, mezcló el especial que hizo sobre el contacto en Capilla del Monte, exactamente fuera de Capilla del Monte, muy cerca de una mina, con imágenes de la película Marcianos al ataque, Vi invasión extraterrestre, El día de la independencia. Hicieron un programa amarillista. Y en ese momento decidí, no voy a invitar más a la prensa. ¿Cuántas veces, no solo yo, sino mucha gente vinculada al contacto, ha invitado testigos y a periodistas y todavía sigue el cuestionamiento? Dije, ¿para qué? Invitarlos 7, 10, 20, 30, 40 veces solo para hinchar mi ego de decir soy un contactado auténtico porque invité tantas veces a la prensa. ¿La prensa sigue pensando que soy un contactado serio? ¿O así invite a 50 periodistas 80 veces al año van a cambiar su opinión sobre mí? ¿Ese es el camino? Entonces, ¿por qué los extraterrestres lo promueven? ¿O están viendo algo que yo en mi necedad y en mi madurez no me estaba dando cuenta? Yo le dije a Giorgio y a Michael Sala, he decidido no invitar ni a periodistas ni investigadores a encuentros programados. Con gente afín sí, pero con periodistas que van a fiscalizar o investigadores no. Tengo que cuidar el mensaje, porque si de pronto hago algo mal, pongo en cuestionamiento todos los contactos que tuvimos en tantos años. Y ya no importa un Ricardo González, un Sisto Paz, un Mili Mayer, un Eugenio Siracusa, sea cual sea el testigo que hable cuando le toque compartir estas cosas. Estoy hablando del mensaje. Así que por responsabilidad le dije que no. Pero viajé a Paraguay y di una conferencia, y luego estábamos en un taller seminario de meditación, y Antarel, el Esther de Apu, me dice, invita a Michael Sala, invítalo, vamos a aparecer entre las 9 y las 10 de la noche el 3 de agosto en Sanflat, al pie de Monte Shasta, invítalo. Y dije, Dios mío, en el lío que me has metido, Antarel, invitar a Michael Sala, porque era algo diferente. Una cosa es invitar a periodistas o investigadores a Uruguay, a Perú o a Argentina de origen latinoamericano, y otra cosa es invitar a un investigador de la élite de habla inglesa dentro de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Nunca antes había pasado, pero decidimos hacerlo, y creo que ya conocen el resultado. El contacto ocurrió, aparecieron las naves a la hora exacta. Lamentablemente no teníamos el equipo de grabación ideal, porque Michael Sala se lo olvidó con Giorgio Piacenza en el hotel. Se enteraron durante los avistamientos y él empezó a gritar, por favor que alguien grabe esto, y la gente lo grabó con lo que tenía encima, teléfonos celulares, cámaras pequeñas, y ese es el registro. Pero Michael Sala publicó varios reportes diciendo de que ese avistamiento le cambió la vida, porque eran objetos muy bajos, muy brillantes y muy concretos. Michael Sala también tiene formación militar. A él no se le puede mostrar un iridio, una estación espacial internacional, y decirle que es una nave de los hermanos del cosmos. Es gente entrenada en ver el cielo. Y ocurrió el contacto con Michael Sala, y por si fuera poco, un año más tarde, Antarel me dice, ahora invita a Paola Harris. Pero acabamos de invitar a Michael Sala, invita a Paola Harris. Y Paola Harris es una reconocida periodista del fenómeno OVNI. Era mi 5º contacto programado, pero en esta ocasión era distinto. No solo el avistamiento, los objetos a una hora exacta, como fue a las 20:30 horas, exacto, 20:30 horas del 20 de septiembre, sino que se dio un contacto físico grupal.
en donde una periodista de habla inglesa, la que fue el asistente personal de Joseph Allen Hynek, el asesor de Steven Spielberg para hacer la película Encuentros Cercanos, que diga: vengo investigando hace 40 años el fenómeno ovni, conocí a todos los contactados, a todos los estudiosos, fui la confidente de John Mack, fui la que sacó a la luz el testimonio de Paul Hellyer, el ex ministro de Defensa del Canadá, fui la confidente de Philip Corso, que luego murió o lo mataron, el que sacó todos los datos del caso Roswell con su famoso libro The Day After Roswell. Pero la experiencia más importante de mi vida la tuve con Antarel en Monte Shasta. Esto lo dijo Paola Harris. Sus reportes han dado la vuelta al mundo, están publicados en 5 idiomas, especialmente en inglés, español e italiano. Los vídeos con su testimonio con traducción están en internet. Y esto nunca pasó en la historia del contactismo y la ufología mundial. La culpa la tuvo Antarel, los seres de Apple. Y esto me pone muy contento porque nos ha permitido tener una gran credibilidad en el mensaje y haber estado en el Congreso de Laughlin. Esto no ocurría, no invitaban a contactados latinoamericanos, y me tocó a mí ser el representante de una cadena de invitaciones a otros contactados de Latinoamérica para que el mensaje llegue a todos. Uno de los congresos más importantes que se hace en Nevada, en los Estados Unidos. Aquí un resumen de las experiencias con Michael Salla y Paola Harris. Shasta, in terms of sightings of UFOs. Lo que está diciendo Michael Salla, y lo vuelvo a repetir, en inglés voy a tratar de traducirlo, es que hubieron avistamientos precisos y contundentes en Monte Shasta. Ahí lo van a ver otra vez. Yes, there was a very real experience at Mount Shasta. Una gran y real experiencia en Monte Shasta. UFOs Avistamientos de ovnis precisely at the moment when ocurrieron precisamente en el momento, sin discusión, tal y como los extraterrestres dijeron que iban a aparecer. Significant because it showed that the extraterrestrials were wishing to. Esto fue muy significante porque los extraterrestres desean establecer relaciones con gente en la Tierra, relaciones amigables, una especie de diplomacia ciudadana entre personas comunes y extraterrestres. Esta parte de lo que se grabó. Está muy emocionado porque nuestros pensamientos, lo que decíamos, están sincronizados con los avistamientos en el cielo. Se le hacían preguntas a aire libre y las naves se encendían y iluminaban el suelo estando Michael Salla allí. Algunas fueron naves, otras fueron tal vez canetas. Luego le invitamos a Paola Harris, que la ven aquí. Y estamos en Monte Shasta. Esto fue reciente, entre el 20 y el 21 de septiembre del año pasado, 2014. Estamos hablando hace 4 o 5 meses nada más, o sea, hace poquito. Unas 170 personas de varios países también fueron testigos de lo que ocurrió. Había gente de la MUFON también, que es una organización antigua y escéptica del fenómeno ovni y que reportó el avistamiento en su website. 2 naves en paralelo, un objeto brillante volando a muy baja altura sobre el grupo. Todo esto ha sido estudiado para que ningún escéptico diga que es, no sé, un satélite, sería un delirio decirlo, o un avión. Esto es interesante, una nave va avanzando y luego otro objeto lo supera en velocidad y lo deja atrás. Todo esto captado con equipo profesional de Night Vision. Esta vez sí fuimos preparados con la Yukon Ranger Pro y aquí los casi 170 testigos con Paola Harris en el exitoso contacto programado en Monte Shasta. Paola Harris publicó su reporte en varios idiomas, un encuentro con Antarel en Monte Shasta. ¿Por qué un encuentro con Antarel en Monte Shasta? Porque más que los avistamientos, a Paola Harris le impresionó que luego de los contactos visuales con las naves, ya por la noche, en este lugar que están viendo aquí, en este bosque,
en Shasta, un ser bastante alto, con un traje tal vez azul oscuro. Ella pudo verlo físicamente, la silueta del ser ahí de pie, parado en medio de los pinos. Se presentó ante varios testigos, entre ellos Paola Harris. Los que vieron mejor a Antarel fue mi mujer Sol y Fernando López de México, que antes que trajese a Paola Harris, porque la fui a buscar al campamento base para llevarla al contacto, ellos se habían acercado más y estuvieron a solo 8 metros de Antarel, le vieron la vestimenta, todo, y quedaron completamente entusiasmados. Lo interesante a mí me emocionó por mi mujer que viva esto, y de Fernando, que es un muchacho de 28, 29 años, es que ellos, en vez de salir corriendo o por el temor a lo desconocido, no por otra cosa, sí querían salir corriendo, pero no hacia atrás, sino hacia Antarel. Y yo les tuve que detener y decirles: quédense aquí, porque Antarel dice que solo hasta este lugar se pueden aproximar. Había también una antropóloga y psicóloga italiana, Corina Musi. Había un amigo de Uruguay que vive en Chile. Yo lo conocí hace muchos años, se llama Alejandro Sabo, tal vez alguno de ustedes lo recordará, es médico cardiólogo. Un querido amigo también de Uruguay, Raimundo Collazo, que vive en los Estados Unidos, es como mi hermano. Él también estuvo presente. Varios testigos. Y luego de esto se formó una puerta dimensional, un central, como se denomina en el contactismo, que la propia Harris vio la energía como salía del suelo, como un flash, entró llena de miedo, porque una cosa es investigar el fenómeno ovni y otra cosa es meterse en un campo de fuerza. Y cuando estaba dentro del campo de fuerza, aquí está parte de los testigos del contacto, y ve la silueta de Antarel, ya fuera del Sendra, estaba físicamente, y ella tenía como un temor de decir: no, quiero cerrar los ojos. Y empezó a escuchar como un sonido raro en el ambiente, como si fuera señales de radio o algo por el estilo. Ella lo describe así. Y de pronto escucha una voz, pero ella siente que la voz viene del ambiente, no es algo que escuchen en su cabeza como si fuera un mensaje mental. Y era Antarel que le dijo: thank you, Paola, thank you, gracias. Paola se echó a llorar, porque sentía que décadas de investigación del fenómeno ovni, que lo arriesgó todo, que tuvo que hipotecar su casa para hacer congresos, que le pusieron una bomba en el departamento, que le cortaron el líquido de frenos. Y ella fue a contracorriente diciendo que los extraterrestres no venían con malas intenciones, que no todo es reptil, anunnaki, abducciones, que también hay seres con intenciones positivas, y fue una de las pocas que defendió esto. Que un ser extraterrestre frente a ti, en un contacto programado en Shasta, te diga gracias, le cambió la vida. Obviamente no solo le dijo gracias, hay cosas que ella está decodificando, pero será Paola Harris, quien contará su experiencia. Esto es para que tengan una idea de cómo pueden lucir los Sendras. Esto lo fotografié en República Dominicana antes de cruzarlo. Esto es una recreación. Pueden lucir como una media luna brillante. Hay diferentes tipos, a veces solo como una luz fuerte en el suelo, a veces como una colección de chispas brillantes alrededor. No siempre son blancos, a veces son de color dorado, azulados. Y Paola Harris, a sus casi 70 años, se ha transformado en una de las primeras investigadoras famosas del fenómeno ovni, una periodista de este tema, que ha decidido contar su contacto. Esto ya había ocurrido antes, pero con investigadores o periodistas de habla hispana, no con periodistas de habla inglesa y de la categoría ufológica a nivel mundial de Paola Harris. Así que esto es un hito en la historia del contactismo. Ahora bien, y esto lo dejé un poco para el último fragmento, la última etapa de esta conferencia. ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Por qué contactaron, como ya mencioné, a Vlado Kapetanovich en 1960? ¿Por qué anunciaron el terremoto de Yungay? ¿Por qué nos hablaron de un incidente en Nueva York que llevaría a un conflicto con Medio Oriente?
por qué nos insistieron para volver a invitar a investigadores o periodistas, como ha sido el caso de Michael Sala y Paola Harris, a un contacto programado en Shasta. ¿Qué va a pasar en el 2027? ¿Por qué Antares y los saponianos, a menos en mi experiencia de contacto, no le dieron mayor énfasis al 21 de diciembre del 2012? De hecho, yo fui a contracorriente. Mientras muchos hablaban, faltan tantos años para el 2012, va a pasar de todo, va a pasar aquello, yo publiqué un libro con el Grupo Planeta en España que se llamó Después de 2012, diciendo que el momento importante era después. Y ha sido así. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué ese programa de 13 años? ¿Y por qué en el contacto de Monte Shasta, no sé si esto lo dije, entre otras cosas, Antarel nos confirmó que teníamos que viajar al Altai en agosto del año 2014. Nos dio 2 años para prepararnos, a Siberia. Esa experiencia en el Altai fue incluso antes del contacto programado en Monte Shasta. Obviamente había una razón. Los extraterrestres, y esta fotografía creo que lo dice todo, habían previsto que volveríamos a una guerra fría. Lo que dicen las profecías de Benjamín Solari Parravicini y otras tantas más, que iba a despertar Rusia y que también China se iba a volver muy poderosa. Si alguien cree que todo esto está ocurriendo en la cuarta dimensión, es un delirio. Los hermanos del cosmos habían anticipado que íbamos a entrar en una etapa realmente importante para evitar ciertos acontecimientos que involucran hasta un evento militar a escala global. No hace falta que entre en detalles, no es tampoco mi sentimiento describir todo lo que está pasando en el mundo por las guerras, Palestina, Israel, supuestos grupos terroristas, lo que pasó en Francia y un largo etcétera. Solo quiero concentrarme en el mensaje y no en estas imágenes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Meses atrás ellos nos dijeron que hiciéramos un nuevo encuentro mundial orientados a la paz. Los hacemos a título universal, no es el encuentro de algún grupo de contacto o convocado por Ricardo González. Si bien es cierto, yo lo convoco, pero no es el encuentro de Ricardo González, es un encuentro de caminantes, de amigos, abierto, como es mi política estos últimos años, enfocar las cosas de otra perspectiva, y hemos demostrado que pueden participar cientos de personas de diferentes países, de diferentes grupos espirituales, y vivir armónicamente sus experiencias de contacto y convivir en perfecta armonía. Lo hemos demostrado una y otra vez. Se inscribieron más de 6.000 personas para participar del encuentro en Córdoba. Las autoridades locales me dijeron: estás loco, no puedes hacer un encuentro con 6.000 personas porque es un predio privado, tendrías que tener como 70 o 80 baños, no alcanza el número de las empresas de Córdoba para suplir baños químicos, tienes que contratar una gran cantidad de policía, que es una exigencia local, para que puedan cuidar, proteger, o sencillamente tienen que estar, es una ley, y entre Capilla del Monte y Charbonnier no damos abasto para eso. También los recursos de agua potable, no puedes hacerlo, como máximo 1.000 personas. Por eso es que pedimos la reconfirmación. La gente dice: ¿por qué piden la reconfirmación? Porque me lo piden las autoridades. Y aún así, la gente entendió que no podíamos recibirlos a todos. Disculpen el pitillo, a mí también me molesta, pero es bueno, la tecnología. Lo entendieron, nadie se enojó, esto me pareció fantástico. Un trabajo de hormiga entre Sol y el grupo que me ayuda con la página web y todo, contestando uno por uno, y dijeron: desde nuestro lugar vamos a apoyar a distancia, vamos a meditar. Y finalmente unas 1.000 personas de 20 países nos reunimos del 16 al 18 de enero. Fernando Díaz, periodista de Capilla del Monte en Argentina, me decía: ¿y por qué en esas fechas? Porque Antarel nos dijo que en esas fechas tanto el mundo como la Argentina van a estar convulsionadas por hechos violentos. Está grabado esto. ¿Saben cuándo fue la entrevista? Mayo de 2014. Estamos hablando de enero del 2015. La entrevista fue en mayo de 2014
Y estamos hablando de un mensaje de Antarel de Apu que hablaba de lo que podía pasar en esas fechas, y ya saben a qué se refieren. Una semana antes del encuentro ocurre lo de Francia. Al margen de la interpretación que tengamos, si fue un atentado de falsa bandera, lo que quieran, pero fue un hecho violento, que otra vez despertó ese enfrentamiento con los hermanos de Medio Oriente. Y en el caso de Argentina no hace falta que tampoco haga ningún análisis. Al margen de las 1001 interpretaciones que hay en Argentina, el país donde vivo, que está muy polarizado, la muerte de este fiscal ha generado, desde un punto de vista energético, un desbalance de fuerzas que no tienen idea. No voy a emitir ningún juicio de valor porque no me corresponde, pero lamento la muerte de un ser humano, y en estas circunstancias, como haya sido y quien lo haya hecho, o como haya pasado, no lo voy a analizar. Pero esto ocurrió días después del encuentro. ¿Cómo es posible que un ser extraterrestre, yo puedo inferir que es por su tecnología, por su psiquismo, pudo anticipar con tantos meses que en ese momento iba a haber como todo revuelto? ¿Para qué hacer un encuentro con tanta gente allí? 1000 personas meditando al pie del Uritorco. ¿Acaso lo íbamos a evitar? Lo que nos dicen estos seres es que gente meditando y accionando, no solo meditando, accionando por la paz, puede hacer grandes cosas. Y queríamos demostrarle al mundo, al menos la gente que sigue un poco el trabajo que hacemos, que un grupo grande de personas de diferentes escuelas espirituales o hasta escépticos pueden juntarse a meditar con una visión positiva del planeta. Y aunque hubo algunos avistamientos, algunos registrados, tampoco le dimos importancia a las experiencias de los avistamientos en Córdoba. Algunas personas aquí presentes participaron del campamento. Incluso lo primero que hice, porque había gente que quería ver luces y espectáculo en el cielo, aparecí con una tablet y le dije, por si acaso le voy a leer el registro de ocurrencias de los observatorios y de la NASA, de en qué momento se va a ver un iridium, los satélites visibles y la Estación Espacial Internacional. Porque no hay que engañar más a la gente. Y cuando ocurra algo que realmente sean los hermanos del cosmos, allí lo señalaremos para que la gente lo vea. Y cuando eso ocurrió, la gente seguía meditando, seguía trabajando. Nadie salió corriendo a buscar un Sendra. Nadie salió corriendo a buscar a Antarel. Como si todos los encuentros, si no hubiesen Sendras o puertas dimensionales o una experiencia, fue un mal encuentro. Aquí hubo experiencias, pero lo más importante fue el trabajo que se hizo por la paz. No salimos todos en la foto, pero este multitudinario encuentro reflejó lo que habían dicho los hermanos. ¿Y por qué lo hicimos? Y aquí viene algo muy interesante. Antarel dice que su civilización, los apunianos, que ya describí a lo largo de esta conferencia, están en contacto y en trabajo mancomunado con los guardianes de la mítica ciudad intraterrena de Erx. Para mí, antes era como comer arroz chino con un flan en el mismo plato. Era como extraño. Pero era mi mente. Comprendí que el contacto del Cerro Uritorco, de los terrones, era auténtico y que no estaba desvinculado de la misión que tienen estos seres de Apu, la civilización de Antarel. Y esto ocurre cuando vives dentro de una experiencia de contacto que solo evalúa, observa y difunde desde tu perspectiva. Cuando sales un poco y miras en otra posición las cosas que están ocurriendo, como dirían los americanos, tienes como la big picture de la situación. Y tuve toda la sensación de que lo que decía Antarel era verdad. Y nos dieron corroboraciones bastante importantes. Entre ellas, que viajáramos a Talampaya luego del encuentro en Córdoba. Obviamente no le podíamos decir a todos. En Talampaya solo pueden acampar 100 personas, según reglas del Parque Nacional. En el encuentro anterior de 2013 se inscribieron 3.000 personas y solo pudimos recibir a 300. O sea, ya habíamos sobrepasado la capacidad de gente según el Parque Nacional. Así que si yo decía en el encuentro de Uritorco, de aquí nos vamos todos a Talampaya, era un desastre. No podía hacerlo y me hubiese gustado hacerlo.
Así que solo con el Grupo de Buenos Aires y algunos otros países que se enteraron y se sumaron todo de manera muy espontánea. No es que yo dije, tú me caes bien, tú vienes, tú no, tú te quedas. No, se dio sí. Viajamos a Talampaya porque, de acuerdo a Tarek y a los seres de ERS que también están en contacto con nosotros, estamos teniendo comunicación con los seres de ERS, tal y como le ocurría a Guillermo Alfredo Terrera o a Ángel Cristo Coglanis en los 80. Nos dijeron que nos iban a entregar una información que podíamos denominar las enseñanzas de ERS, que era complementaria a otros archivos de conocimiento que se han recibido en el pasado y que darían una confirmación concreta y contundente con su presencia una vez que empecemos a recibir estos textos psicográficamente en Talampaya. ¿Y por qué Talampaya? Porque Talampaya es donde realmente se inicia la historia de ERS. Y no es un invento mío. Tanto Acoglani, si conoce la historia del Uritorco, como Terrera hablaban de Talampaya, que está a solo 350 kilómetros del Cerro Uritorco. Miren lo que fue esa noche en Talampaya. Había tormentas, cielo nublado, y Antarel dijo que a una hora exacta se iban a mostrar, confirmando todo lo que habíamos recibido. El cielo se despejó completamente, a pesar que había pronóstico de tormenta esa misma noche, y las naves aparecieron. Y creo que lo suficiente y contundentes. A la hora exacta, ante 46 testigos de varios países, de Estados Unidos, de España, de Italia, de México, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Argentina. Aquí les muestro algunas de las imágenes que se captaron con dos cámaras de Night Vision, de dos grandotas, como digo yo, dos pelotas inmensas de luz que pasaron por encima nuestro, se encendieron fuerte sobre el campamento y luego que pasaron la vertical del grupo se apagaron. Fue impresionante porque estaban a baja altura y pueden ver el brillo enorme que tenían gracias a la tecnología del Night Vision. Esto sobre el campamento, a la hora exacta. Este es un láser astronómico que está señalando al objeto. Es un equipo Night Vision que yo estaba operando. No tenía tripié, no es que tenga Parkinson, por eso se ve así, pero se ven las estrellas de fondo como referencia. Pero había otra cámara, aún más profesional, una Yukon Ranger Pro en tripié, operada por Fernando López. Yo la estoy grabando también. Tremenda, inmensa esfera de luz y grupo emocionado. Yo la sigo viendo, Están los 46 testigos. Y lo interesante es lo que decía Fernando López de México: yo la sigo viendo. O sea, el objeto se apaga luego de pasar sobre la vertical del grupo y la gente aplaude, se emociona, y el objeto seguía allí. Había disminuido su intensidad, pero seguía moviéndose. Luego hizo un ángulo y se marchó. Pues bien, un encuentro por la paz en el Uritorco. Unas informaciones vinculadas con la paz cósmica transmitida por seres como Sicuma, de ERS, al pie de un cerro piramidal en Talampaya, que luego fueron verificadas con estos avistamientos en horario exacto. ¿Por qué les interesa tanto la paz? A los seres de APU y a los seres de ERS. Fíjense que esa noche, como un paréntesis, después de los avistamientos, un grupo de 10 personas del equipo que participamos de este camping de contacto tuvieron una experiencia de portal Sendra con sus propias vivencias, y luego en el desierto donde estábamos acampando
aparece físicamente Antarel, fue visto por dos personas, por Fernando López de México, el que acaba de hacer esta filmación, y por Pablo Cascone de Buenos Aires. Y al lado de Antarel había una luz. Esta luz se aproxima a Fernando y a Pablo, y también a Raimundo Collazo de Uruguay, que vio en los Estados Unidos. Y Raimundo lo primero que dijo es: esta luz entre dorada y naranja debe ser una canepla. Pero el comportamiento era extraño, se alejaba, se acercaba, parecía algo más vivo que una tecnología operada por alguien. Y de pronto Fernando, y especialmente Pablo Cascone, sienten que esa luz era un ser. Y releyendo los mensajes, y esto fue mérito de Pablo Cascone de Buenos Aires, se había anunciado que un ser de ERS, o vinculado con los misterios de ERS y también con los misterios de la aurora, aquí en vuestro país, en el Uruguay, llamado Maya, una entidad femenina, se iba a presentar como una esfera de luz. Es decir, que esa esfera brillante que se les aproximó a ellos tres durante un momento del contacto, cuando Antarel estaba de pie sólidamente a cierta distancia, tal vez unos 35 metros de la ubicación de ellos, se mostraron juntos. Un ser de ERS, o de ERS, como algunos denominan a la presunta ciudad interterrena del Uritorco, como una esfera de plasma de energía, al lado de un extraterrestre sólido, que ha sido la dinámica de los contactos que habitualmente hemos tenido en el Perú. Nunca antes tampoco había ocurrido. Y creo que el mensaje de unidad, creo que fue un mensaje muy fuerte. Que nada está separado, chicos. Ni estos seres que están en contacto con nosotros, ni los que difundimos estos temas. Tenemos que ver lo que nos une y no lo que nos separa. Tenemos que empujar todos el coche en la misma dirección. Si estos seres de diferentes naturalezas, diferentes agendas, están trabajando juntos para promover la paz mundial y entregar información que nos devuelva la memoria cósmica, ¿por qué nosotros, los que estamos en tierra y afirmamos haber tenido estos contactos, no podemos trabajar juntos y empujar el coche en la misma dirección? Creo que van a entender el mensaje de mis palabras. Nicholas Roerich, un importante arqueólogo, pintor, historiador ruso, recibió este símbolo en sus viajes al Altai y a Mongolia. Este símbolo representa una hermandad cósmica, una hermandad que ya existía en el universo y que lo trajo a la Tierra cuando fundaron Shambhala. Es el símbolo de esta nueva etapa, el símbolo después de 2012. Algunos le conocen como la bandera de la paz y otros como Chintamani, que aparecen en rocas, aquí está Nicholas Roerich, en Mongolia y en el Altai. Este es el Altai. Se cree que son tres fragmentos que se desprendieron de un cuerpo mayor que llegó del cosmos. Y estos tres fragmentos recorren el mundo en momentos de crisis y de transformación. Estos fragmentos están conectados a la gran roca de Chintamani. Chinta significa pensamiento profundo, Mani, joya preciosa, porque proviene no de un universo físico, sino de un universo mental. Como el universo físico fue creado como si fuese un algoritmo más allá de nuestra comprensión, la energía de planos superiores sutiles se transforma en cristales, como en algo físico. Sé que suena un trabalenguas, que es difícil de entender, yo tampoco lo entiendo, pero ellos dicen de que la piedra Chintamani es un cristal físico, pero que está conectado con reinos sutiles. Fue la famosa piedra Maxim que trajeron los 32 maestros que fundaron Shambhala en el desierto de Gobi hace miles de años. La colocaron en el desierto de Gobi para que desde allí su luz puede irradiar al mundo. Y el simbolismo de esta piedra, de acuerdo a Nicholas Roerich, son estos tres fragmentos que recorren el planeta en épocas de crisis y en épocas de transformación. La última vez ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pocos años antes de que estallase, Nicholas Roerich convenció al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para que firmase el Pacto por la Paz. Uruguay también lo firmó. Fueron 22 países. Luego estalló la guerra y el resto de la historia ustedes la conocen. Así que los fragmentos fueron escondidos y durmió el mensaje de Chintamani. Y ahora que estamos en peligro de una nueva guerra, vuelve a resurgir el mensaje de Chintamani, que es parte de la profecía del Kalachakra y del retorno de Shambhala. Estoy convencido que esto es lo que ha activado otro programa de contacto con los apunianos, complementario al plan cósmico,
y su alianza con los seres o los guardianes de la ciudad intraterrena de Eres. Es muy largo y complejo de explicar, pero para que puedan sentir la vibración de lo que les estoy contando, les quiero mostrar en imágenes la expedición que hicimos al Altay por sugerencia de Antarel, una expedición que hicimos por La Paz, un lugar que es físicamente difícil. A mí me costó más que ir a la Cueva de los Tallos o al Paititi, y al Paititi fui 3 veces, un esfuerzo físico tremendo en esas montañas frías de Siberia, pero que valió la pena porque más de 200.000 personas en el mundo siguieron este viaje por internet y por las redes sociales, y creemos que el mensaje a alguien habrá llegado, demostrando que la masa crítica puede soñar y hacer cosas en lo concreto. Les quiero recordar, quienes no vieron, lo que fue esta expedición y cómo se entronca con la profecía del Kalachakra, que la voy a explicar a continuación, y por qué Antaré en la nave, en Monte Shasta, me habló de esos 400 años. Ahora lo van a ver todo unido. Aquí les muestro imágenes de la expedición. Fuimos 9 personas de varios países, de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Primero viajamos a Moscú, estuvimos investigando en el Museo de Nicolás Roerich, aquí algunas imágenes. Luego viajamos en avión hasta Barnaul, ya en Siberia, y de Barnaul un viaje por tierra de 13 horas a la base de Solnik, 13-14 horas de autobús y por caminos no muy, como podrán ver, ideales a veces. No solo hay puentes guerreros en el Perú, también en Rusia. Por los extraterrestres a las montañas inspiraron a Nicolás Roerich para pintar la bandera de la paz. Aquí grupo expedicionario, el campamento base, y aquí solo teníamos 3 días de caminata en ascenso hacia el monte Beluca, y aquí algunas imágenes de la expedición. Hermosa, intensa y aleccionadora. De fondo, yo mismo la compuse inspirado en el viaje. Antes de hacerlo, lo visualicé y así hicimos esta música. Esto se llama Beluca, el mismo nombre de la montaña que se encuentra aquí en Siberia, en una de las zonas más inhóspitas de Rusia, donde los militares rusos no nos quitaron el ojo de encima. Podrán imaginar nuestro amigo Iñaki de México, bajo esta panza que ven aquí, es oceanógrafo. Es uno de los militares que estuvo cerca de nosotros. Uno no puede caminar por Siberia así por así, hay vigilancia. La Hermandad Blanca ha venido entregando la posta de su misión y conocimiento, lo sellarán en el Altay en nombre de todos. Un mensaje de Alcir en España. Los campamentos base antes de llegar al lago Akin. Alexei, el militar que nos puso el gobierno ruso, nos respiraba en la nuca y cuando hicimos el trabajo por la paz mundial, llorando nos abrazó cada uno de nosotros. Realmente fue hermoso. Es que este paisaje tenía varias expediciones al mismo tiempo. Por momentos parecía el Paititi, por momentos parecía Marcahuasi, por momentos parecía el Ritorco, por momentos parecía los bosques de pinos de Shasta. Fue como repetir todos los viajes en uno solo.
Ese era el monte Meluca. Y hubo algo interesante, este es el campamento base en el Meluca, ya mucho más estable. Los mensajes decían que teníamos que ir al valle de Yarlo, que eso completaría esta expedición. Caminamos varios kilómetros para llegar a Yarlo, que es una zona donde hay una puerta dimensional, según los lugareños. Hay que ir primero a Yarlo para que se abra el lago Aken. Es como cuando uno va al Paititi y va al Mecanto y luego se abre la puerta en Puyarlo. Aquí pueden ver los peregrinos en Siberia han rodeado esta roca que es el portal, y es muy similar, si han estado en otras conferencias conmigo, de las estupas que rodean el portal del desierto de Gobi. Aquí está el símbolo de Chintamani, incluso en una roca. El propio militar nos decía, no sabemos qué pasó aquí, esa roca nunca estuvo. Y en medio de la experiencia, cuando estamos haciendo un trabajo por la paz en el mundo, uno de estos seres nos dijo, extienda sus manos que les vamos a dar un regalo, y empezó a nevar. Por eso me ven en esa foto con las manos así. Extiendan sus manos que les vamos a entregar algo como una confirmación del trabajo que han hecho, y empezó a nevar, empezó a caer nieve en nuestras manos. Nos pusimos todos a llorar porque habíamos llegado exhaustos a un lugar remoto en el mundo y sabíamos que el mensaje de esta expedición por la paz iba a abrir algo que iba a tocar el corazón, la fibra de lo más íntimo de quienes seguían nuestro viaje. Ludo Nagel tuvo una experiencia que algún día contaré, pero que es personal. Una experiencia que espero que algún día se me permita contar y que está relacionada íntimamente con la persona de Nicholas Roerich y su legado. Aquí está el grupo que hicimos la expedición. De la paz, y les leo rápidamente un extracto de los mensajes que nos transmitió uno de los seres de allí. Los santuarios espirituales de la tierra son templos de paz. La paz es un estado natural del alma, una manifestación del universo que se basa en el balance, la quietud, la conciencia, el respeto por la vida y el conocimiento. La paz es un indicador de evolución hacia la luz, de haber superado el conflicto y la resistencia, de haber dejado los miedos, luego de transformarlos en una herramienta de autoconocimiento. Cada alma del universo vibra en este estado natural. Sin embargo, al tomar cuerpo físico, como ocurre con la experiencia humana, el alma podría olvidar su esencia y esta regla de vida. Por ello es importante activar la clave del recuerdo para volver al origen. Y que el viaje al Altai había cumplido exitosamente el objetivo, que inspiró a otros a creer en algo positivo que devuelva la memoria de lo que realmente somos. No hay camino sin esfuerzo, no hay esfuerzo sin conciencia, y no hay conciencia sin liberación. Ser libre significa estar conectado con el todo. Cuando comprenda esto y lo viva, el plan habrá sido consumado. Dejar de ser guerreros de la luz, o más bien, no solo ser guerreros de la luz, que es bueno, sino más bien ser embajadores de paz. Y como decía Gandhi, si estás en guerra contigo mismo, estarás en guerra con todo el mundo. Algo bonito que ocurrió luego de esta experiencia es que al volver a España, donde tenía varias conferencias, la doctora Alicia Rodríguez, que es la presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que le ha entregado la bandera de la paz a muchas personalidades en el mundo, hasta el Dalai Lama, estaba justamente en España, había seguido nuestra expedición al Altai. De hecho, la gente vinculada a los museos de Nicholas Roerich estuvo al tanto, muy conmovida, y me fue a buscar a Málaga y tuvo la distinción, el detalle de entregarme una bandera de la paz a mí también. Yo ni la quería recibir, me dijo, te quería traerte una grande, pero es la que tenía ahora a mano y te quería entregar esto por todo lo que han hecho. Y yo le dije a Alicia Rodríguez que la recibía en nombre no de los 9 que fuimos al Altai, sino de las miles de personas
que se conectaron con ese mensaje en esta expedición que hicimos a distancia. Viene una guerra, ¿lo sabes?, me dijo Alicia Rodríguez. Y le dije, sí, puede venir una guerra, pero estamos aquí para evitarla. Estamos aquí para evitarla. Ocurrió el terremoto de Yungay, ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, pero no va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial, porque la vamos a evitar. Y se preguntarán, ¿cómo? No solo meditando por la paz, no solo reuniéndose en el Uritorco y haciendo trabajos de energía a distancia, empezando por cada uno. ¿Cómo puedes pedir por la paz mundial si estás peleado con el más próximo, el más cercano? Tenemos que empezar por las cosas pequeñas para que las grandes puedan transformarse. Ese es el mensaje de los extraterrestres que están en contacto con nosotros. Y quería culminar con la explicación de los 400 años. Esta es una pintura de Nicholas Roerich que muestra al supremo maestro de Shambhala, en realidad el rey 32 de Shambhala, que llega al mundo y anuncia que se supera una guerra y encontramos el balance y el equilibrio. Y en ese momento viene el resurgir de la humanidad. Supuestamente eso va a ocurrir después del año 2413. Así que es correcto lo que dijo Altarel, van a tardar 400 años. Por ejemplo, el 21 de diciembre del 2012 terminó la cuenta larga de los mayas. Lo conocen, ¿verdad? Terminó exactamente el 13º Bactún. Cada Bactún compromete 144.000 días, que es una clave que aparece también en qué libro sagrado, a ver si se acuerdan, en la Biblia, que es como la masa crítica para cambiar todos los acontecimientos. Y no es que vuelva a empezar. Llegamos al Bactún 13 el 21 de diciembre de 2012 y volvemos con el Bactún 1, el Bactún 2. No, eso no es cierto. Los propios ancianos mayas en México y en Guatemala, y hallazgos que se han hecho en las selvas del Petén en Guatemala, demuestran de manera indiscutible de que el calendario continúa, no que vuelve. Así que luego del 21 de diciembre del 2012 ingresamos a la puerta 14. Desde mi primer libro vengo hablando de la puerta 14. De hecho, mi primer libro, Los Maestros del Paititi, se lo dedico a la puerta 14, el Bactún 14. ¿Cuánto dura un Bactún? ¿Recuerdan? 144.000 días, que son 400 años. El Bactún 14, la puerta 14, son los 400 años que me dijo Altarel en la nave. Buda, cuenta la leyenda, recibió la visita de Rigdan Takpa, uno de los 32 reyes de Shambhala. Una información que se asemeja muchísimo a los 32 maestros que del cosmos llegaron al desierto de Gobi para fundar Shambhala. Sería largo de explicar por qué llegaron 32 y no 33. Aquí terminaría hablando del plan cósmico y llevo cerca de 2 horas hablando. Pero aquí están los nombres de los 32, 7 aquí y 25 de la otra dinastía acá. El maestro que conecta supuestamente con Buda habría sido Manjush Rekirti, su otro nombre. Luego dejó su reinado a Pundarika, que fue su hijo. Y lo que dice la leyenda del caballo blanco de Shambhala, la profecía del Kalachakra, es que en el reinado de Rudra Chakri, que todavía no está en su reinado, que sería la energía de uno de los 32 que van mutando la energía, no están físicamente aquí, pero sus conciencias sí están aquí ahora, en este planeta, se produciría el renacimiento planetario y se acabarían las guerras, se acabaría la polaridad, se acabaría el enfrentamiento. Por un lado suena duro decir que tenemos que esperar 400 años, pero por otro lado suena coherente, porque para cambiar muchas cosas de nuestra humanidad y la civilización, por más que meditemos todos y trabajemos todos, no sería suficiente 5, 10 o 20 años. Tiene que ser de generación en generación, con una nueva educación, con una nueva semilla de paz. De pronto en pocos años se acaban las guerras, pero para alcanzar el estado de conciencia total y la integración definitiva con el cosmos, según esta profecía y según los seres del cosmos, nos tomaría 400 años. Sin embargo, hay un pequeño detalle.
Anterior hablaba del periodo de siembra, que sería de 2013 al 2025. Sería un periodo de test de la humanidad, donde pueden haber grandes acercamientos de ellos, enormes revelaciones, nada que ver con lo que hemos visto anteriormente, sino enormes revelaciones, y el test de la humanidad para evitar un conflicto bélico a escala internacional. Si pasamos ese test, ese énfasis, ese trabajo por la paz mundial hacia el 2025, estaremos listos para evitar el evento, como le llaman Tarek, a un fenómeno cósmico que puede ocurrir en el 2027, que no va a suceder. Ricardo González no está diciendo que en el 2027 va a pasar algo. Lo que estoy diciendo es que no va a pasar nada, ¿se entiende? No soy la única persona que maneja esta información. He tenido una reunión privada con el buen amigo JJ Benítez en España, y él maneja la misma información que yo he recibido en el Perú hace muchos años, hace más de 16, 17 años. Y espero que Juanjo se anime a publicarla. Tengo entendido que algún adelanto va a publicar este mismo mes de febrero en su libro Pactos y Señales. Entre el año 2413 y 2424 es la conflagración final, donde se acaban todos los enfrentamientos y nos encontramos con la madre y con el planeta. Al menos es lo que dice la profecía del Kalachakra, la profecía de los 32 reyes de Shambhala. Así que las profecías de los mayas, de Shambhala o el Kalachakra budista y el mensaje extraterrestre de Antarel encajan perfectamente. Es el mensaje de la puerta 14. Estamos en los primeros años de la puerta 14. Así que no hay que preocuparse de lo que pueda ocurrir dentro de 3 o 4 siglos. Porque si estamos construyendo un edificio, un rascacielos, ¿qué es lo más importante? El último piso que construyes son los cimientos. Y los cimientos no los van a construir nuestros descendientes. Nosotros estamos haciendo la historia. Nosotros estamos construyendo estos cimientos. Y ese es el mensaje que les quería traer en esta conferencia, que a pesar de tiempos de conflicto, de tiempos de prueba, no se olviden de este símbolo, y no se olviden del legado de Roerich, de la Madre Teresa, de la gente que ha hecho cosas. Nosotros, además de la difusión y las conferencias, les adelanto que hemos creado 2 proyectos muy bonitos. El proyecto Mintaka, de hacer música que invita a la gente a soñar. Yo siempre le dije a la gente que las conferencias, los libros que escribo no era suficiente para transmitir todo lo que nos pasó, y gracias a Dios que Dios me ha bendecido con el tema de la música y con una mujer como Sol que canta bellísimo, para poder acercar no solo palabras y textos, sino también vibraciones. Y hay decenas de miles de personas que están cantando estos mantras y están conectando con esta energía. Eso me pone muy contento. También les quiero decir que vamos a crear un centro en Capilla del Monte, un centro que va a difundir la obra de Nicolás Roerich y va a hacer trabajo de obra social. De hecho, ya tenemos el terreno y esperamos construir los próximos meses, con mucho esfuerzo, porque les puedo asegurar que mis recursos son escasos. Vivo en un pequeño departamento en Buenos Aires, alquilado, pero cada centavo de lo que humildemente pueda reunir con mis libros y las cosas que hago va a ser para ese centro, que va a ser su casa, espero, en los próximos años. Así que acuérdense de este mensaje que decía Gandhi: si estás en guerra contigo mismo, estarás en guerra con todo el mundo. O como decía Krishnamurti, no debe haber conflicto. Para que no haya conflicto no tienes que tener resistencia. Fluye y todo estará en paz. En encuentros cercanos con uno mismo. Así que no dejen de soñar, y muchas gracias.